A ver, chicas, ahí luego como que andamos medio divagando de para qué debería o tendría que tener un propósito de vida. Y no es tanto que nos estemos estresando de, es que si no tengo un propósito de vida, entonces pues valgo madre. Simplemente es darle un poquito más de sentido y conciencia a lo que hacemos para evitar estar cayendo en esas rutinas y en esos vacíos que verdaderamente empiezan a incomodarnos. Entonces a veces es como empezar a cuadrar todo para que lo que hacemos verdaderamente vaya llenándonos, vaya haciéndonos sentir que estamos valiendo por lo que somos, que no tenemos que estar siguiendo expectativas ajenas, que tenemos un propio camino. Y créanme que eso ayuda muchísimo para que pues dejemos de estar alimentándonos de pues no tengo nada, pues voy ahí como vaya la marea, como me lleve la gente, de acuerdo a las decisiones de los demás. Entonces, a veces nos empezamos a dar cuenta que ni siquiera nosotras sabemos qué queremos, por qué lo queremos. Vivimos tan volcadas a los demás, a lo que los otros necesitan, a lo que los otros quieren, que la verdad es que se nos olvida completamente en qué momento nosotras teníamos sueños, anhelos. Entonces, más allá de que te presiones de que debes de tener un propósito de vida, es que vayas tomando un poquito más de conciencia que de lo que haces todos los días, lo haces en automático y pues porque así tocaba, y qué partes haces porque verdaderamente quieres, estás alineada, consciente. Entonces, cuando sabes que las cosas que estás haciendo cambian vidas, aportan, sabes a dónde vas, entiendes que cada cosita que vas haciendo va alimentándote y llevándote a ese destino, pero sobre todo que todo el camino tiene un porqué, créeme que empieza a cambiar muchísimo tu, tu visión de cómo es tu vida. Veo muchas mujeres que llegan a los 40 y tantos, 50 años, que como estuvieron todo el tiempo tan enfocadas en lo que estaban haciendo los demás, en complacer, en yo te llevo, yo te traigo, ¿qué necesitas? Se desdibujaron y cuando más lo sienten es cuando los hijos se van, cuando se divorcian, se separan y se dan cuenta que en realidad su vida estaba volcada, te digo, a esas personas. Entonces, yo lo que les digo es por qué siempre nos estamos esperando a ese punto de quiebre en que de por sí la situación es complicada, ¿no? Pues sí, el nido vacío, sentir que ya no están tus hijos, tu pareja si ya no está, obviamente pega. Entonces, si a eso le sumas que tú no tienes ni pájara idea para dónde agarrar, qué eres, quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, empezar a explorar todo eso viene de un bajón. Entonces les digo, ¿para qué nos estamos esperando hasta que eso suceda? Entonces por eso es que las invito mucho a, hey, desde ahorita, no te esperes a ese punto de quiebre. Ahorita ponte a pensar qué te gusta, cómo quisieras aportar a la vida de los demás, cómo te gustaría que fuera tu camino. O sea, si ya tienes una meta, está bien, pero entonces, ¿cómo esa meta la vas a ir manejando, la vas a ir como recibiendo todos los días para que verdaderamente sientas que hay un propósito en todo lo que estás haciendo? Entonces, acuérdate de algo, el propósito no lo tienes que ver como de, güey, es que es toda esa gente millonaria, famosísima, que ya hicieron un chingo de cosas, entonces yo qué puedo aspirar. Ese no es el propósito de vida. Entonces, acuérdate, es nada más
que cuando todo eso que haces, que sientes, que piensas, estén alineados con quién eres y que dejes de pensar que tu valía está en lo que estás haciendo por los demás. Voltéate a ver hacia adentro. Puedes crear algo propio. Las cosas que has aprendido con toda tu experiencia las puedes poner al servicio de los demás. Y con esto, hasta hay mujeres que me dicen, no manches, pues es que tengo un trabajo. Pero cuando estás platicando con ellos, tienen un trabajo increíble, tienen una buena familia, a lo mejor tienen sus puntos de me voy de vacaciones, etc. Pero por una extraña razón se sienten vacías. Eso cuando les digo, o sea, cuando ya llegamos a ese punto de tengo todo, pero no me siento plena, y les digo, es que la felicidad tampoco quiere decir que todos los días estés risa y risa y con la sonrisa en la boca. Ser feliz es sentirte en paz, con plenitud, y que estás haciendo algo en tu vida que verdaderamente tiene un sentido para ti. Entonces, más allá de si estás haciendo feliz a alguien, piensa si lo que tú estás haciendo te está aportando para que sientas que esos huequitos que tienes en tu día a día están llenos por lo que eres y no por lo que los otros te están diciendo. Entonces, cuando llegas a ese punto de me siento vacía, es que hay que empezar a validar qué le falta a tu propósito, o si tienes un propósito y ese día a día cómo lo vas a ir alimentando. Entonces, hay que recordarlo nada más, no es que te falte un propósito, hay que recordarlo, porque en algún momento lo tuvimos cuando estamos chavas. Híjole, la vez que tienes tantas ganas de hacer cosas que, híjole, todos los días te sientes animosa, te sientes que puedes y que te quieres comer al mundo. Y conforme empezamos a crecer, se nos empieza a bajar esa pila y ya, ahí lo dejamos enterrado y nada más estamos viviendo por los demás. Entonces, no quiere decir que debas de buscar que la vida sea perfecta. Nada más hay que buscar que sí tenga sentido lo que estás haciendo con lo que tú quieres. Entonces, es un trabajo que tienes que ir haciendo hacia adentro. Entonces, no pienses que va a llegar ese punto en que tengas todo resuelto y hasta que esté todo resuelto y perfecto, entonces ya cumpliste. La vida es sub y baja, pero repito, es que estés segura que eso sube y baja, tienes herramientas para salir de ahí, te sientes con la conciencia tranquila de que estás yendo por un buen camino, que a ti te hace sentido, que desde tus posibilidades estás presente en la vida de los demás, pero sobre todo que estés presente en tu propia vida. Entonces, ¿cómo se ve una vida sin propósito? Como ya te mencioné, te sientes vacía, con una rutina espantosa todos los días, sientes esta pregunta de, bueno, ¿y qué? ¿Esto es todo? O sea, a esto vine, ¿y qué más? Y que te sientes así de, no estoy aportando absolutamente nada. No tienes motivación, no tienes claridad. Entonces, ahí es cuando verdaderamente te das cuenta que no estás viviendo una vida de acuerdo a lo que te llena. ¿Y cómo se vería una vida que ahora sí ya está llena o tiene un propósito? Entonces es cuando ya te despiertas todos los días con una intención, no por esa obligación y esa rutina, sino que sabes lo que estás aportando y lo que significas en cada cosa que estás haciendo todos los días. Cuando ya tienes un propósito, ya no vives para complacer a los demás, a otros. Te honras a ti misma, tienes conciencia, sabes qué quieres, sabes qué no quieres, y en función de eso vas superando y no dañas a nadie más. En esta era en que somos tan individualistas, a veces se nos olvida lo importante que es sí pensar en los demás. Y con todo este propósito, y cuando decimos, no, es que tienes que pensar en ti, no es de que pienses en ti y te olvides de la gente, sino más bien es, yo quiero que también mi entorno esté llena de gente que me llene, que me aporte, que me haga feliz, que yo, o sea, que sea un vaivén
de te ayudo, me ayudas, colaboramos, somos un equipo. Entonces, ahí es cuando no nada más estás viendo por ti, porque si tú sabes qué quieres, vas a buscar ese tipo de personas, vas a solicitarlo, vas a aportar eso a las otras personas. Y normalmente, si eres muy sana y las otras personas también, si lo aportas, ahí viene de regreso. Entonces, tienes que ir eligiendo tus batallas en esto de encontrar tu sentido de vida para que no te abrumes y que sí vayas viendo qué es lo que te está haciendo a ti sentido. Entonces, créeme, yo en algún momento llegué a pensar, cuando tenía 30 y tantos, de que, güey, esto vale madre. Y después dije, claro que no. Tengo que empezar a escarbar. ¿Qué me hace feliz? ¿En dónde encuentro las cosas que me motivan? ¿Qué sí me motiva? ¿Qué no? Y empecé a trabajar muchísimo en mí. Imagínate, tenía 30 y tantos años y yo sentía que si no lo había hecho ya iba a ser imposible. Y obviamente cuando ahorita ya tengo 45 digo, no manches. O sea, pero me cuelga tiempo. Entonces, no importa la edad que tengas, siempre puedes iniciar. Hay que hacer ese trabajo interno, hay que validarnos, qué es lo que nos gusta, conócete, obsérvate, valídate y ahí vas a encontrar muchísimas respuestas. Ahí está el propósito y sentido de vida. Entonces, si esto te hace sentido, compártelo. Te voy a dejar también, obviamente, herramientas que puedan complementar con este camino que te va a ayudar muchísimo para que vayas viendo por dónde tienes que hacerte las preguntas adecuadas, cómo tienes que hacer tu plan y cómo ese propósito lo vas alineando todos los días para que no se vuelva solamente una meta, sino el camino, ¿va? Entonces te voy a dejar todas las herramientas y las veo en el próximo video.